Buenos días, otra vez. Hace tiempo que no hablo de vídeos porque, bueno, igual estaba un poco desanimado, pero bueno, hoy me he animado a hablar de algo porque, visto lo visto, por ahí por internet hay mucha gente que, alguno que otro, que están hablando como que ya estaríamos en la tribulación. Pero hay que tener unas cosas claras, que ahora vamos a hablar del tema, que voy a sacar unos versículos bíblicos para que veáis, porque tienen que pasar ciertas cosas para que empiece la tribulación. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que dicen que ya estamos, como que ya están cabalgando los jinetes y todo eso. Lo tenemos claro que el primer jinete, lo vamos a leer un poco más tarde, es la aparición del anticristo. Como anticristo, mejor dicho, cómo manifestarse como actuando como anticristo, ¿no? Que lo que sí yo tengo claro, y muchos supuestamente religiosos creo que lo tienen más claro, aunque ellos saben que algunos de ellos que no estamos en la tribulación, de que el anticristo ya está en el mundo. Hasta Juan, en sus epístolas, de las 3 epístolas, está diciendo que el anticristo, hay muchos anticristos, pero hay uno que es el anticristo y sabemos que está en el mundo. Aparte, su misterio ya está obrando, que ya se leerá luego en la Biblia. Esto lo tenemos que tener claro. Aparte, ya estamos a unos 2000 después de la muerte de Cristo. Ahí se cumpliría la profecía de Oseas 6, 1 y 2, cuando dice que pasarán esos 2 días para él y 2000 años para nosotros. No se sabe exactamente en qué año se cumplirá, porque sabemos que hay algún que otro año perdido según el tiempo, según la historia. Pero lo que sí tenemos claro es que estamos al borde. Voy a mencionar una cosa, un dato aparte de eso. Ya sabemos que estamos viniendo en Europa, en Occidente, igual que en Estados Unidos hay otras cosas, pero básicamente en Europa, donde está más extendido el cristianismo, ciertas personas con buenas intenciones que están entrando en ese territorio, y ya vemos lo que está pasando en ese territorio en donde se aplicaría el texto. Ahora mismo lo No, en Revelación capítulo 6, donde está diciendo 10 y 11. Clamaban con voz alta diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y ahí dice donde le fueron dadas a cada uno ropa blanca. Estos son la gente que van a hacer la tribulación, pero la cosa es que ellos están diciendo que salen por el testimonio de Jesús. En el versículo 9, cuando él hubo abierto el quinto sello, eso lo tenemos claro que está en el tiempo de la tribulación. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Por lo tanto, ya vemos que en el tiempo de la tribulación también hay fieles creyentes en Jesús, y ellos dicen que van a ser, como dice aquí, muertos por la palabra de Dios y testimonio que ellos tenían. O sea, que ellos van a testificar en la tribulación que son creyentes. ¿Y quién será ese pueblo, ese tipo de personas que los va a perseguir y los va a matar? Pues algo se está preparando en el mundo, ya veremos. Hay mucha gente que está hablando de todas esas cosas, que algo está pasando en el mundo. Por lo tanto, ya vemos que la preparación es, así como dice la Biblia, que la iniquidad desoladora ya está obrando en el mundo. Por lo tanto, ya vemos que la preparación de la venida del anticristo está sucediendo, como que el anticristo sabemos que es la primera bestia. Ya vemos que está apareciendo parte de muchos personajes a lo largo de la historia que la han mencionado, y en el presente también hay mucha gente que está hablando que algo se avecina, algo gordo viene a la tierra. Mucha gente está sospechando de algo, pero nosotros sabemos lo que es. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver en Jeremías, en el capítulo 30. A ver. En Jeremías capítulo 30. Versículo 7, lo tengo ahí apuntado en la pizarra, lo que nos está diciendo. ¿Quieres parar ese que no me da el aire, por favor? Versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. O sea que aquí, aunque no lo está diciendo de aquel día, que se refiere claramente al tiempo de la tribulación. Pero lo que sí está claro en ese texto, está diciendo que es la angustia para Jacob. Eso lo tenemos que tener claro.
que no es para nosotros iglesia, no para los gentiles, para la iglesia. Ahora se verá la diferencia. Es para Jacob, que en aquel tiempo aún no le había cambiado, o sea, más tarde le cambió el nombre, pero Jacob se refiere también a Israel, porque le cambió el nombre de Jacob a Israel. Por lo tanto, ese tiempo de la tribulación será para Jacob. Entonces, ¿cuánto tiempo? Primero, para establecer un poco los parámetros. Vamos a ver Daniel 9,7. Daniel capítulo 9 es un versículo 26 y 27, que es un versículo que mucha gente lo está leyendo, pero voy a leer también 26 para que os dé un dato bastante importante. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Pero aquí vemos que dice, destruirá la ciudad, el príncipe que ha de venir, sabemos el que tiene que venir, que él destruirá con inundación la ciudad, porque será el fin de ella. Habla de la ciudad y del santuario. El santuario, aunque no lo va a destruir el templo, se refiere, pero se refiere más bien a la ciudad. Vamos ahora a ver un texto de Revelación, capítulo 12. Revelación, capítulo 12, con versículo 15. Aquí se ve el paralelismo del texto. Y la serpiente arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. O sea, ya vemos que él mismo echa un agua que va a destruir la ciudad, porque quiere atrapar al pueblo de Israel cuando van a huir, cuando él se va a sentar en el templo. Porque muchas veces no, yo lo digo ahora porque lo entendí, ¿por qué arroja agua? Y ahí veréis el paralelismo del Daniel, cuando dice que el fin de la ciudad de Jerusalén, en este caso, será con inundación. Ya vemos que hay muchas inundaciones hoy en día. Pues parece que en Jerusalén también habrá una inundación, pero será provocada directamente por Satanás. Hoy en día sabemos por dónde van los tiros de las inundaciones. Vamos a seguir entonces. Vamos a aclarar un poco cómo empieza o cuándo empieza, mejor dicho, la tribulación, porque yo lo tengo claro que aún estamos, porque para empezar la tribulación tiene que pasar ciertas cosas, ciertas profecías cumplidas que no están aún cumplidas, pero para que pueda empezar la tribulación hay ciertas cosas que se tienen que cumplir antes. Vamos a ver primero Revelación capítulo 11, versículo 1 y 3. Este es un texto para mí clave, porque no solamente habla de que cuando empiece la tribulación, sino da un detalle muy importante. Y fueme dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. Tenemos que tener claro hasta ahora, porque aquí dice que hay que medir el templo, porque va a haber un templo. Parte, ya sabemos muy bien, en la parte de ayer he visto una información clara de que incluso Netanyahu está haciendo cosas para reconstruir el templo, el tercer templo. Los judíos todos enteros israelitas están preparándose para levantar el templo. Aparte tienen todos los utensilios, todos los preparativos, todos los levitas que serían los sacerdotes. Aparte les han buscado con ADN y saben que pertenecen al tribu de levitas, porque solamente los levitas podrían ejercer como sacerdotes, que hoy en día no tenemos sacerdotes, porque los sacerdotes eran simplemente para ejercer en el templo de Dios, que hoy en día el templo no son edificios, sino son personas humanas. Por lo tanto, todas las religiones que se llaman que son sacerdotes es una mentira, porque Pablo no dice eso. Pablo dice que hay pastores, maestros de la Biblia y todo eso. No hay sacerdotes, porque el sacerdocio se refiere en el de sacrificio de animales en el templo. Y hay otro detalle que dice que pisarán la santa ciudad 42 meses en ese tiempo. De los dos testigos, que son 3 años y medio. Eso es primera parte, para que veas que los dos testigos primero que aparecen, empezando la tribulación, van a estar 3 años y medio. Y dice, yo daré poder a mis 2 testigos, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio, que son lo mismo,
3 años y medio. Primero dicho en meses y luego dicho en días. ¿Vale? Entonces, para que primero empiece la tribulación, tiene que haber un templo. Y para que haya un templo, va a haber 2 testigos que van a predicar básicamente a los judíos, pero aunque se extenderá al mundo entero. Pero básicamente ellos predicarán a los judíos sobre quién era el Mesías. Aparte, hace poco hemos visto ahora, ¿no? En YouTube que está uno, Israel Ben David, que os aconsejo que lo miréis todos, que parece como un profeta del Antiguo Testamento, no añadiendo nada a la Escritura, sino predica desde la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cosas que se están viniendo, advirtiendo a los israelitas que vuelvan a su tierra, que hay algo gordo que se está avecinando. Era un detalle que tenía que decirlo. Vamos. Aparte de eso, vamos a ver. Entonces ya tenemos por primera parte, se me ha olvidado aquí, esto lo sabemos claro, que se refiere a un pacto, lo voy a volver a leer, de 7 años, que se refiere a la Biblia. ¿Vale? Vamos a volver a ver Daniel. Seguir leyendo el 27. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. En el otro versículo hemos leído 42 meses, que sería la mitad del tiempo ese. Habla después con la muchedumbre. Primero hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y de lo determinado será derramado sobre el desolador. Porque él va a seguir, o sea que esta es la primera 3 años y medio, y luego dice que va a entrar en el templo. Esto se replica con el texto, ya primero ya vemos que son 42 meses y 1260 días. Eso hay que tenerlo claro, 42 meses o 1260 días. Que todo esto se cumple aquí, 42 meses. Esto es primero aquí, que luego después de eso va a haber más 42 meses. Luego leeremos un texto que lo aclara, porque se parte en 2. ¿Qué ocurre en la mitad de la tribulación? Hay un texto en Revelación que está diciendo que en la mitad de la tribulación, cuando ellos se darán cuenta, los judíos que fueron engañados, se darán cuenta, y por lo debido a la testificación de los 2 testigos, que están entrando también aquí en juego los 144,000, ellos aceptarán por fin al Mesías como su Dios, o sea, como es, como el Mesías, como todo, a Jesucristo, lo van a aceptar. A ver, 1 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo del 1 al 4, donde se refiere claramente, lo sabemos, al arrebatamiento, que no voy a hablar ahora tanto de ello, pero lo mencionaremos también. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. En otra traducción aquí lo cambia de nuestro Señor, pero aquí claramente menciona a Jesucristo, porque Pablo estaba esperando incluso en su día el arrebatamiento. Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo, aquí lo menciona claramente, el día de Cristo no es el día del Señor. El día del Señor y el día de la era se refiere, por un lado, hay varios versículos que son los 7 años, y por otro lado es el día del Armagedón. Pero el día de Cristo es el día cuando Él va a venir y se va a llevar la iglesia. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, que ya está, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya sabemos quién es. Lo nombra de 2 veces, porque hay 2 partes la tribulación: hombre de pecado y hijo de perdición. El que se opone se salta sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, tanto como Dios se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Él es Dios. Aquí ya vemos que se cumpliría el versículo de Daniel 9:27, cuando Él mismo hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, vendrá el desolar, que es la parte segunda de la tribulación. Y él mismo a la mitad de semana hará cesar ese sacrificio, que los judíos continuarán una vez que se levantará el templo. O sea que claramente aquí está hablando del arrebatamiento. Lo voy a poner más corto. Y está diciendo también que vendrá
esa bestia de tribulación. Luego seguimos leyendo un poco más de aquí de ese versículo. Pero antes, vamos a ver Revelación. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo, como una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Algunos dicen que no entienden bien la escritura, como que se refiere a Cristo. No. Cristo es otro jinete que se refiere a él en Revelación, capítulo 18, 19. Más bien 19, pero aquí vemos que este recibe una corona, pero Cristo no recibe ninguna corona porque él ya tiene coronas. Y también leeremos ahora del 2 Tesalonicenses, versículo capítulo 2, 6 y 7. A ver. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que él sea revelado en su tiempo, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente hasta que sea quitado del medio, ahora el que impide. O sea que vemos como la misma escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por mucho que muchos dicen que no hay, pero hay mucha relación, porque realmente el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, y el Nuevo Testamento, a partir del libro de Hechos, se está confirmando que Cristo estuvo en la tierra como los evangelios, en el libro de Hechos. Y aparte que resucitó, que eso lo tenemos que tener más claro, que sin resurrección no hay salvación. Pero vemos que primero hay algo que impide que aparezca ese anticristo, porque el anticristo aparece al principio de la tribulación, porque él cuando aparece hay un detalle en Revelación capítulo 9, 5, 9, cuando él aparece, 5, 9 dice, y cantamos un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Se refiere al Cordero, a Jesucristo, y nos has redimido para Dios con tu sangre. Eso es un detalle muy importante, redimido con su sangre, no con su muerte, con su sangre, a través de su muerte, de toda tribu, lengua y pueblo y nación. La criatura del cielo, que también están ellos cantando, también son del cielo y también están cantando y alabándole en aquel tiempo, pero ellos no son de toda tribu, lengua, nación y pueblo. ¿Quiénes son esos? Pues será claramente la iglesia, porque los ángeles y las criaturas del cielo no tienen pueblo, no tienen nación, no tienen tribu, tienen lengua, pero no tienen lo demás. Luego, ¿qué más? Entonces ya vemos que hay algo que está pasando una vez que aparece el templo. Antes de que aparezca el templo, está pasando algo, porque como hemos leído en Tesalonicenses, aquel hombre de aquella iniquidad no puede aparecer sino hasta que se ha quitado el medio el que impide. ¿Quién impide? El Espíritu Santo que está sobre la tierra hoy en día, porque el mismo Cristo lo ha dicho, que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, a través del Espíritu Santo, porque él ahora se ha ido al cielo, no está con nosotros, pero está el Espíritu Santo, porque él mismo ha dicho que os enviaré el Consolador, que es en este caso el mismo Espíritu Santo que está con nosotros, que es el que impide que aquel hombre de pecado se manifieste, que empiece a actuar, mejor dicho, que ya está en el mundo, ya sabemos que está, que se está viendo su maldad sobre la tierra. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo se ha quitado, que el Espíritu Santo estando en ese caso con la iglesia, no con la falsa, con la iglesia, con las personas salvas, no cualquiera que dice que forma parte de la iglesia, forma parte de la iglesia que es la iglesia de la Biblia. Porque la iglesia no es un edificio hecho de manos humanas. En aquel tiempo, la iglesia que está con el Espíritu Santo, los que estamos con el Espíritu Santo, Él nos lleva. ¿Por qué? Porque el mismo vamos a ver también ahora, Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Primero, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. O sea, que vemos que nosotros no estamos para ira, no para ira. ¿Vale? Y aquí, en esos otros versículos, lo que tenemos claro, este es el sello, primero, que es el anti.
Y Revelación 5:9 está cantando la iglesia en el cielo. Esos son detalles que tenemos que tenerlo claro. En el cielo ya estamos en el cielo. Por eso tengo yo muchas veces está ahí. Porque en breve nos vamos. Y ahora vamos a leer también 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 y 53. Porque muchos dicen, oye, que no hay arrebatamiento, ¿cómo va a ir posible que se vaya al cielo? Pues si nosotros, la Biblia dice claramente que nosotros somos templos del Espíritu Santo, pues cuánto más no se puede cumplir ese texto, digo yo. 50. Esto, pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados, porque Pablo estaba esperando el día de la redención, esa esperanza en su día. Pero su día sabemos que son 2 días para Dios, para nosotros 2000 años. En un momento, si lo ves desde el punto de vista de Dios, no es tanto. Para nosotros sí, pero para él no. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, porque el menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y este mortal sea vestido de inmortalidad. O sea que vemos claramente el detalle que primero son los muertos en Cristo, que tienen que levantarse primero. Esto es lo primero, proféticamente, lo que tiene que pasar, cumplirse antes de que empiece la tribulación. Nosotros aún no hemos visto ninguno que se ha levantado de las tumbas, no hay nadie que lo ha visto. Aparte hay un relato similar después de la resurrección de Cristo que dice que hubo un terremoto y los santos salieron de los sepulcros. O sea que esto ya pasó así. Que luego ellos lo van a llamar los como zombies, lo que sea, pero los verdaderos zombies serán en la tribulación, será gente